Mucha paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más continuar nuestro tema que abordamos el día de ayer acerca del día del reposo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el nombre del Señor Jesús en el Salmo 118, un salmo profético. Salmo 118, versículo 19 en adelante. Dice en el nombre de Jesucristo: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salud o por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, salva ahora, te ruego. Oh Señor, ruégote que hagas prosperar ahora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como decía, este es un salmo profético porque menciona en forma profética cómo fue conocido el Señor Jesús. Primero, en el versículo 19 y 20 habla de que esta es la puerta. Claro que no se refiere a una puerta literalmente o físicamente, sino que se refiere al Señor Jesús como está descrito por él mismo en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 9. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesucristo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice el Señor. Claro que no es una puerta literal, sino es la puerta por donde se entra para ser salvos. Volviendo al Salmo 118, el segundo aspecto, la siguiente figura que aparece es en el versículo 22. Bueno, antes de proseguir con el 22, el versículo 21 está diciendo que está diciendo en relación a la puerta, que esa puerta es para salvación. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación a través de esa puerta que es el Señor. Versículo 22 del Salmo 118 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay muchas escrituras que mencionan al Señor Jesucristo como la piedra que desecharon los edificadores. Aquellos escribas y fariseos que se creían los edificadores despreciaron al Señor Jesús. Aún dice la escritura que los sacerdotes influyeron en gran manera en la gente para que pidieran que Jesús fuese crucificado y que Barrabás fuese suelto. Leo también una escritura en el Nuevo Testamento donde Pedro hace referencia a que Jesucristo es la piedra reprobada de los edificadores. Hechos capítulo 4, versículo 10 y versículo 11 dice: En el nombre del Señor Jesús, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Obviamente se está refiriendo al Señor Jesús como la piedra que reprobaron los edificadores, cumpliendo la profecía que estamos viendo en el Salmo 118, ahora en el versículo 22. Sigue diciendo el versículo 23: De parte del Señor es esto, es maravilla en nuestros ojos. El Señor obró maravillas, el Señor es maravilloso. Gloria a Dios, varón poderoso en obra y en palabras, como lo describieron aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Versículo 24 de este Salmo 18 profético dice: Este es el día
que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora, refiriéndose al Señor Jesús proféticamente, también está diciendo, este es el día. ¿Quién es el día? El Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y en relación a ese día que hizo el Señor, el versículo 25 dice, oh Señor, salva ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo ahora es la salvación? En ese día que hizo el Señor. Salva ahora, te ruego, oh Señor, ruégote que hagas prosperar ahora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor. El Señor Jesús entonces aparece como el día del Señor en el cual hay salvación. La carta a los Romanos capítulo 13. Ahora vamos a respaldar esta profecía en el Nuevo Testamento. La carta a los Romanos capítulo 13. Vamos a leer ahí desde el versículo 11. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesús, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche ha pasado, y ha llegado, ¿qué cosa? El día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Bien, ahora Pablo hace referencia a ese día que hizo el Señor, que no es un día literal de 24 horas, sino es un día en el cual hay salvación. Pues el versículo 12 dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Obviamente que no se refiere a una noche de 12 horas, no se refiere a un día literalmente de 12 horas, sino se refiere precisamente al Señor Jesús como el día que hizo el Señor. Al llegar el Señor Jesús a nuestras vidas, la noche ha pasado y ha llegado el día. Entonces dice, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese día se habla en distintas partes de la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios, y así nosotros como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Note usted que habla de la gracia que trae salvación. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Pues otra vez hace referencia al tiempo. Y luego dice, y en día, ahí está el día. En día, ¿cuál día? En día de salvación te he socorrido. Y luego recalca, he aquí ahora, no un tiempo de 24 horas, sino este día que se abrió por la gracia del Señor Jesucristo, este día que empezó con el Señor Jesucristo, porque Él es el día que hizo el Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahí está el día de salvación. Entonces el Señor Jesucristo es el día que hizo el Señor. ¿Dice eso la Biblia? Por supuesto que sí, claramente lo dice. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5,
Vamos a ir también entonces a leer lo que dice vamos a leer desde el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estáis en la oscuridad, refiriéndose al pecado, refiriéndose al tiempo en que estuvimos sin Dios y sin esperanza. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, hablando del día del Señor, el día de su segunda venida, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, es decir, en forma sorpresiva, en forma inadvertida, sin estar preparados. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz. Note usted, hijos de luz. ¿De quién podemos ser hijos? No se refiere a ser hijos de una luz del sol, no. No se refiere a ser hijos literalmente de un día de 12 horas, no, sino se refiere precisamente a que el Señor, Él es la luz, Él es el día. Termino de leer el texto, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos ¿de qué? Del día. Somos hijos del día. Repito, no se refiere a ser hijos de un día de 12 horas, sino se refiere a ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el día que hizo el Señor. Y luego confirma el texto terminando, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, es decir, están en la oscuridad, están en el pecado, están en las tinieblas. Versículo 8, mas nosotros que somos del día, ¿de quién somos? Somos del día que hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad o de amor, y la esperanza de salud o de salvación por yelmo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí está la revelación de la profecía del Salmo 118, como el día lo adjudica al Señor Jesucristo, es decir, lo aplica que el Señor Jesucristo, Él es el día que hizo el Señor, y por tanto somos hijos del día, somos hijos del Señor Jesucristo, que Él es el día que hizo el Señor. Solamente por aclarar, cuando la Biblia habla del día y que somos hijos de luz, note lo que dice el Génesis capítulo 1, un texto muy conocido que dice en el versículo 3 al 5, en el nombre del Señor Jesús, Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz, ¿cómo llamó Dios a la luz? Día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, según la Escritura, día y luz son sinónimos. Al decir la palabra de Dios que somos hijos de la luz, es que somos hijos del día, porque día y luz son sinónimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo al Nuevo Testamento, vamos a ir a Mateo capítulo 4. El Evangelio según Mateo capítulo 4. Ahí habla de una profecía que se cumple con el Señor Jesucristo, con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 del Evangelio según Mateo, versículo 16. Dice ahí la Escritura, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
La profecía en realidad no habla de que el pueblo literalmente estuviera en una densa oscuridad, sino habla de cómo el pueblo estaba en pecado, estaba en la iniquidad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región en sombra de muerte, luz les esclareció. Sombra de muerte. Esas tinieblas son sombra de muerte. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Por eso, al hacer referencia la Escritura a las tinieblas, y la relaciona con la sombra de muerte, porque hay muerte en el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Evangelio según Lucas capítulo 1. Evangelio según Lucas capítulo 1. Vamos ahí. Gloria a Dios. Versículo Gloria a Dios, aleluya. Hay una profecía que dice, leo el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, hablando del padre de Juan el Bautista, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Gloria a Dios. Seguimos, me voy a pasar hasta el versículo 77. Dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y refiriéndose al Señor Jesús, dice el versículo 80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel, para dar luz, el nacimiento del Señor Jesús y su presentación de él como el Mesías. Cuando se presentó era para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Repito, luz es igual a día. Él es el día que hizo el Señor. Evangelio según Lucas, capítulo 16, aquí mismo, pero en el capítulo 16, gloria a Dios, 16 del Evangelio según Lucas, versículo 8. Hay una parte de esta parábola del mayordomo infiel que dice, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo en su generación más sagaces, o son más los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Ya primera a los Tesalonicenses capítulo 5 hace una referencia a los hijos de luz, que somos hijos de luz. Bien, vamos a considerar el Evangelio según Juan capítulo 1. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 1. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, es más. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note usted lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron.
La versión 60 dice, las tinieblas no prevalecieron. Bien, pero aún como traduce la versión antigua, no la comprendieron, tiene relación con lo que dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Hablando del Señor Jesucristo. Él es la luz. Sigue diciendo versículo 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿qué? De la luz. ¿De quién dio testimonio Juan? No de ningún otro más que del Señor Jesús. Vino abriendo el camino del Señor y presentando al Señor como el Mesías. Vino entonces Juan el Bautista para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquel era la luz verdadera, Jesucristo. Se está refiriendo al Señor Jesús. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Señor Jesucristo entonces es la luz verdadera, es el día que hizo el Señor, bendito su santo nombre. Ahí mismo en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, capítulo 8, si la Biblia presenta al Señor Jesús como la luz, luz es día, lo presenta entonces como el día que hizo el Señor. Capítulo 8, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Él es la luz y por tanto proféticamente, refiriéndose al Salmo 118, Él es el día que hizo el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En referencia a ese día, dice también Juan en el capítulo 11, Evangelio según Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Versículo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 8. Dicen los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesús es la luz de este mundo. Versículo 10, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. El Señor claramente se está refiriendo a él mismo en su presentación, que iba a hablar la palabra de Dios, que iba a hablar la verdad, y aunque sus discípulos le querían impedir diciendo, Señor, procuraban apedrearte los judíos y otra vez vas allá, él hace referencia que esa luz, que ese día que hizo el Señor se tiene que presentar, pues el que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Gloria a Dios. Lo que quiere decir que aquel que no está en el día que hizo el Señor, que aquel que no está en la luz del Señor Jesús tropieza en su vida, fracasa en su vida. Versículo 10, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 12 de aquí mismo del Evangelio según Juan. Capítulo 12, versículo 34 y 35, dice en el nombre del Señor Jesús, respondióle la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Preguntan, versículo 35. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Haciendo referencia a la pregunta que le hicieron, ¿quién es este Hijo del Hombre? Recuerde que el Señor Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y ahora el Señor Jesús les contesta y les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros, refiriéndose a él mismo. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está diciendo el Señor, anden en la luz entre tanto que la luz o que el día está entre vosotros, porque no os sorprendan las tinieblas. Quiere decir que esa luz, ese día de salvación ha de acabarse. Y esto me recuerda lo que dice un salmo en forma profética, es el Salmo 30. Gloria a Dios. Dice, voy a leer desde el versículo 4, Salmo 30, versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Cantar al Señor vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde, o dice la versión 60, por la noche durará el lloro. Ya cuando viene la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bien, habla de la ira del Señor en el cual vendrá una noche. Se habrá acabado el día que hizo el Señor para salvación. Por eso la Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es mientras que hay luz que el hombre puede buscar la salvación. Por eso leímos también en 2 Corintios 6:2, hablando del día que hizo el Señor, dice que es ahora. Por tanto, no endurezcáis vuestros corazones, porque este es el tiempo que hizo el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Pero ese día se va a acabar y viene una noche en que ya no se podrá obrar. El Señor Jesús dijo, la noche viene cuando nadie puede obrar. Pero el Salmo dice, y a la mañana la alegría vendrá. En forma profética también habla del día del reinado del Señor Jesús, un reinado de 1000 años. Recuerde que la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Bueno, también hemos hablado un poco acerca de ese día que vendrá y que se presentará un nuevo día con la venida del Señor. Un reino en el cual se cumplirá la escritura. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Pero en ese día ya no hay lugar para salvación. Ahora es el tiempo aceptable, según dice 2 Corintios 6:2. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 26. La misión que tenía el apóstol Pablo de predicar el evangelio, para lo cual fue llamado. Ahí nos hace un resumen del llamado que tuvo este siervo de Dios para predicar el evangelio. Capítulo 26, leo desde el versículo 15, en el nombre del Señor Jesús. Diciendo Pablo, son las palabras de Pablo, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, mas levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, es decir, de la oscuridad, ¿a qué? A la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Ese fue el llamado que el Señor Jesús le hizo a Pablo para que en la predicación del Evangelio las gentes se convirtieran de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz, es decir, que se convirtieran al día que hizo el Señor, porque ya repito nuevamente, día equivale, es lo mismo que luz, pues llamó Dios a la luz día, y por eso la Biblia dice que somos hijos del día. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leo una escritura más. Vamos ahí a segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer desde el versículo 3, en el nombre del Señor Jesús, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula, porque no se refiere obviamente al Dios todopoderoso, sino al Dios de las tinieblas. Sigo leyendo versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Versículo 6 es donde quiero hacer énfasis, dice en el nombre del Señor Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? Resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios en la faz de Jesucristo, refiriéndose entonces a la luz que es Jesucristo, a la luz que también es su palabra. Como alguien dirá, bueno, ahora está diciendo que es la palabra, o no dijo entonces que es Jesús la luz. Bueno, es que la palabra es Jesucristo. Está escrito en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él es la luz que resplandeció en nuestros corazones. Obviamente eso es algo espiritual, esa luz que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Vamos a la carta a los Efesios, vamos a leer versículos 6 al 8. Dice en el nombre del Señor Jesús, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, hablando en el sentido espiritual, éramos tinieblas, éramos de la noche, éramos de la oscuridad. Mas ahora en este tiempo presente, que hemos sido alcanzados por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, mas ahora sois, ¿qué cosa? Sois luz en el Señor. Andar como hijos de ¿quién? Hijos de luz, hijos del día que hizo el Señor.
somos hijos de luz, por tanto somos hijos del día que hizo el Señor. Gloria a Dios. Continuamos viendo estos textos maravillosos que nos hablan de esta revelación de la luz del día que hizo el Señor para salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, de los santos que viven en el día que hizo el Señor, de los santos que viven en el Señor Jesús, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, note usted la importancia de Juan 8:12, el que me sigue. Es importante seguir al Señor. Seguir al Señor no es solamente levantar la mano y decir yo le acepto, no. Seguir al Señor es algo más. Seguir sus mandamientos, seguir sus pisadas. El que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbre o la luz de la vida. Entonces dice aquí el versículo 12 que damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios, nos ha trasladado a la luz, porque Jesús es la luz, nos ha trasladado de las tinieblas al día. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante este mensaje de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que claramente refiere al Señor Jesucristo como la luz que trae salvación, la luz en la que debemos vivir, la luz que es el día que hizo el Señor. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es, ¿qué cosa? Luz. Bueno, es que Jesucristo es Dios. No es que haya dos luces diferentes. Aquí dice con toda la D mayúscula, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Es andar todavía en pecado, es andar en iniquidad, es andar en las cosas del mundo. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos andar en luz? ¿Cómo podemos estar en el día que hizo el Señor? Bueno, el versículo 7 nos lo confirma. Si andamos en luz, mire lo que pasa. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alguien no puede estar en Cristo, no puede estar en luz, no puede estar en el día que hizo el Señor si no tiene comunión con sus hermanos y si no se arrepiente para que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Menciono esto porque es muy fácil decir que yo estoy en Cristo. Es muy fácil para la gente decir yo soy cristiano. Decir soy cristiano en realidad es referirse a soy de Cristo. Es muy fácil decirlo. La gente inclusive ignora el significado cristiano y así ven a una persona tambaleándose de borracha por la calle. He oído que dicen pobre cristiano. ¿Será cristiano una persona así? No. Cristianos son todos y cada uno
de los que somos de Cristo. Eso es ser cristiano, pero además un cristiano se hace evidente porque está en luz. ¿Y cómo se hace evidente que está en luz? Que tiene comunión entre sus hermanos y que la sangre de Jesucristo le perdona, obviamente, porque Él se arrepiente, porque Él busca de Dios. Como dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí mismo, ya que estamos en esta carta del apóstol Juan, al capítulo 2, versículo 8. En el nombre del Señor Jesús dice: otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas, está en tinieblas todavía. Qué hermoso texto que nos hablan de esta verdad. Vuelvo a leer: otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas, es decir, la vida de pecado, la vida de error es pasada y la verdadera luz ya alumbra. Gloria a Dios. ¿Quién es la verdadera luz? El Señor Jesucristo, el día que hizo el Señor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El tal todavía está en la oscuridad, en el pecado. Entonces hay evidencias claras cuando una persona está en luz, ama a su hermano y tiene comunión con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4. Gloria a Dios, la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Amén. Vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, desde el versículo 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿De qué es este tema? Acerca del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Hablando de cuando Israel endureció su corazón. Porque en relación a eso, bueno, voy a leer desde el versículo 1 para tener más claridad. Dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo, ¿quiénes? Los que hemos creído. ¿Quiénes entramos en el reposo? Los que hemos creído, no los que guardamos un día séptimo literalmente, sino entramos en el reposo los que hemos creído. De la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en el verdadero reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Cuando no entra una persona al verdadero reposo, por causa de no creer, por causa de desobediencia. Versículo 7 determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, hablando del día que hizo el Señor, hoy, después de tanto tiempo, como está escrito: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En ese hoy, en ese día que hizo el Señor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga. Fíjese lo que evita no entrar en aquel reposo, en el verdadero reposo o descanso que hizo el Señor, el día que hizo el Señor. ¿Qué es lo que evita que alguien no entre en el reposo? Dice el versículo 11, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia, el no creer, evita que se entre en el verdadero reposo. Ahí está el reposo, el descanso, el día que hizo el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, quiero ahí leer una escritura que hace referencia a aquellos que guardan los días. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, ¿lo tenemos? Versículo 10, como algo que el apóstol Pablo está reprendiendo de los Gálatas insensatos, porque así les llama, oh Gálatas insensatos, en el 3:1. ¿Quién os fascinó? Fascinó quiere decir quién os engañó. Nunca diga usted que el Señor es fascinante, error, ¿eh? En alguna ocasión un predicador dijo, el Señor es fascinante. Qué ignorancia llamar al Señor fascinante. Fascinante es engañoso. Por eso aquí Pablo dice, ¿quién os fascinó o quién os engañó para no obedecer a la verdad? Y en esta reprensión les dice en el 4:10, guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Hay quienes guardan determinados días con ciertos rituales, con ciertas tradiciones, con ciertos festejos, los meses, los tiempos y los años. Pablo lo dice como reprensión a los hermanos de Galacia que habían obrado insensatamente. Gloria a Dios. Versículo 11 les dice, temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Dice usted entonces que guardar los días tradicionalmente es una insensatez de acuerdo a la reprensión que Pablo hace a los de Galacia. Entonces vamos a resumir muy brevemente este tema acerca de la profecía del día del Señor. El Señor Jesús cumple la profecía del Salmo 118, donde leímos, este es el día que hizo el Señor. Él es el día de reposo, Él es el día, la luz en el cual hemos creído, en el cual tenemos descanso, y aquellos que son desobedientes y no creen son los que quedan excluidos de entrar al día que hizo el Señor. Y así es como en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cumplimos el entrar en el nuevo día, en el día de descanso, en el día del reposo que hizo el Señor. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo con una breve oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad, porque tú has provisto un día no literalmente de 12 horas, sino un día de salvación. Y tú eres ese día en el cual hay salvación. Por eso aquel que viene a ti descansa, encuentra el verdadero reposo, echa sus cargas y tú le das un verdadero descanso a través de ese llamado que dices, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué maravilloso es ahora vivir en la luz,
en el día que hizo el Señor. Ya no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en disoluciones, no en pendencias y envidias. Ahora hay que vestirnos del Señor Jesucristo, porque la noche ha pasado y ha llegado el día glorioso en el cual hay salvación. Y antes de que se termine este día, invitamos a aquellos que oyen este mensaje para que se arrepientan, para que busquen a Dios entre tanto que hay luz, antes de que termine la oportunidad, pues ciertamente terminará. Por eso la Biblia dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia antes de que sea demasiado tarde. Por eso la Escritura dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque este es el tiempo aceptable, este es el día que hizo el Señor. Si hoy oyeres su voz, en este día que hizo el Señor, si hoy oyeres su voz, ya no endurezcas más tu corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y así nos despedimos de esta transmisión, pero seguiremos en contacto transmitiendo la palabra de Dios. Amén.